con el tema de las ideas y comencemos. Él se refiere a la relación que coloca el mundo inteligible de las ideas con el mundo de las cosas sensibles. Entonces ahí es donde nosotros nos debemos de poner a pensar cómo. Él anteriormente nos había dicho que estos dos mundos tenían que ser distintos y separados, y ahora viene y me dice que no, que tiene que haber una relación. Entonces hay una contradicción entre sus dos puntos de vista. También es un punto clave donde Nator entra para decirnos que es totalmente falso. Es que hay que pensar cómo ese mundo inteligible compuesto de esencias existentes puede tener una mínima relación con el mundo sensible que está compuesto por sensaciones. ¿Qué comunicación o qué relación puede haber entre estos dos mundos? Es lo que yo me pregunto. Entonces, más que nada aquí lo que no voy a entrar tan fondo porque mi tema solo se trata sobre las interpretaciones que estos dos personajes tienen. Más adelante mis compañeros se van a encargar de explicar cada uno. También me gustaría recalcar que no estar en contra del filósofo Platón, pero eso, una parte muy importante como filósofo es cuestionar las cosas, no simplemente aceptarlas tal cual se nos enseña. Es como que buscar un porqué, que un maestro me ha referido que eso nos ayuda a filosofar. Sí, pues otra cosa que él hace mención sobre su interpretación es que son una posición del ser pensante estas ideas, además que están englobadas en unidades sintéticas. ¿Qué es lo que él menciona? Él menciona que un ser pensante, cuando se enfrenta o confronta a una gran variedad de sensaciones, tiene que introducir e integrarlas, esas unidades, por el simple hecho de su pensamiento. O sea, ya hay una unidad. A esto se pueden hacer pequeños grupos. ¿Para qué nos ayudaría a hacer los pequeños grupos? Él dice que nos ayudaría para transmitir en plena objetividad, en plena complejo realidad estas ideas. ¿Cuál es la interpretación que tiene Nator en este tema? Él menciona que, o mejor dicho, él convierte las ideas en unidades del pensamiento. ¿Cómo lo hace? Porque llega a este punto. Porque él dice que donde el pensador tiene que organizar sus esencias para así conferirles objetividad y realidad. O sea, son distintos términos, pero llegan al mismo punto. Y así termina, espero que hayan entendido. En base a esto, más que nada, es cuestionar, es lo que realmente se trata en este tema, cuestionarlo. ¿Por qué? Porque al dejar que estas ideas influyan en la filosofía, puede haber entre estos dos mundos, es lo que yo me pregunto. Entonces, más que nada aquí lo que no voy a entrar tan fondo porque mi tema solo se trata sobre las interpretaciones que estos dos personajes tienen. Más adelante mis compañeros se van a encargar de explicar cada uno. También me gustaría recalcar que no estar en contra del filósofo Platón, pero eso, una parte muy importante como filósofo es cuestionar las cosas, no simplemente aceptarlas tal cual se nos enseña. Es como que buscar un porqué, que un maestro me ha referido que eso nos ayuda a filosofar, cuestionarnos. También esto no se ha dado ahorita con el idealista modernista de Nator, sino también ya se ha dado desde tiempos pasados. Por ejemplo, estas relaciones fundamentales que se mencionan, Aristóteles ya las había cuestionado, ya había entrado en este punto a meter sus ideas. Y sobre todo en este tema porque es un tema muy contradictorio, entonces ellos han entrado para mejorar o reparar más que nada estas ideas que ya tiene cada pensador. No es nada de estar en contra, simplemente es eso. Un gran ejemplo es cuando Platón habla sobre el ser y la esencia, que mete sus ideas sobre este término que se tenía de los demás pensadores. Él también interviene, es lo que se está haciendo en este caso. Y por ya no hay nada de mi parte que decir, espero. En la
la lección 5, 6 y 7 nos hemos dado cuenta que cada uno de los filósofos de los cuales hablamos han tomado parte de las ideas o pensamientos de los otros filósofos. Por ejemplo, Platón se basó en el pensamiento de Parménides para crear el suyo. Y es aquí con este subtema que hemos visto en esta cápsula como vemos cómo Aristóteles toma parte de los pensamientos de Platón y los modifica, creando así su propia filosofía, que es el siguiente tema que veremos. ¿Cuál es la filosofía de Aristóteles? La primera objeción que hace Aristóteles a los pensamientos de Platón es sobre la duplicidad innecesaria de las cosas. En lecciones anteriores vimos cómo Platón construye un mundo de las ideas en base al mundo de los sentidos. Sin embargo, Aristóteles nos muestra que este mundo que él crea viene siendo el mismo mundo de las cosas. Hablando de estos mundos, estamos haciendo referencia a la teoría de los dos mundos que hace Parménides en un principio. Es aquí donde Aristóteles hace que la teoría se vuelva insostenible por primera vez. Aristóteles marca que no sirve de nada tener dos mundos, ya que en ambos se van a presentar los mismos problemas entre lo sensible y las cosas. Entonces lo ve innecesario. La segunda objeción que marca Aristóteles es en el número de las ideas. Dice que tiene que ser infinito y no puede ser lo contrario. ¿Por qué? Nos pone un ejemplo simple. Dice que si tenemos dos ideas semejantes, entre sí parten de una inicial. Entonces, para probar la semejanza de esas dos ideas necesitamos de una tercera y de una cuarta para comprobar que la tercera prueba la relación de las dos primeras en relación a la primera y así sucesivamente. Es como necesitar de algo para explicar otro algo. La tercera objeción que marca Aristóteles en Platón es que si hay ideas de cada cosa tendrá que haber ideas de lo que se relaciona con estas. El ejemplo que yo utilizo es el de un pincel. Si nosotros tenemos un pincel, inmediatamente pensaremos en pintura. Si nosotros tenemos pintura y un pincel, inmediatamente pensaremos en un lugar donde dibujar. Es aquí donde las pinturas y el lugar para pintar se relacionan con la idea principal, que es el pincel. Por lo tanto, de la idea principal se derivan otras ideas. Cuarta objeción que marca Aristóteles es sobre la contrariedad de las cosas, el lado de las ideas. Él nos dice que si tenemos una idea de lo positivo, tendremos una idea de lo negativo. Más simple, si nosotros tenemos una idea de lo que es ser bonita, también tendremos una idea de lo que es ser fea. Sin embargo, ante esta cuarta objeción, Morente nos marca un alto. Nos dice que volvemos a caer en la multiplicación innecesaria de las cosas. ¿Por qué? Porque si nosotros formamos una idea, tomamos una idea característica, por ejemplo, el tamaño, puede llegar a ser muy variado. El tamaño puede tener diferentes medidas, pequeño, grande, mediano, y así sucesivamente. Entonces volvemos a multiplicar las cosas innecesariamente. Tenemos una quinta objeción. Dice Aristóteles que Platón no nos explica la naturaleza de las cosas, que él se basa en el concepto, en dar razón de ser, mas no en cómo llega a ser. Es decir, no nos dice la génesis de las cosas, la génesis de la idea. Pero no menos importante que Aristóteles hace a los pensamientos de Platón es sobre la trascendencia. Platón dice que las ideas son trascendentes y Aristóteles dice no hay trascendencia. ¿Por qué? Porque Aristóteles dice que no hay necesidad de separar las cosas de las ideas, ya que de una cosa deriva la idea. Entonces no tiene lógica que lo separemos. Tomemos en cuenta que cuando hablamos de trascendencia en filosofía nos referimos a que algo deriva de otra cosa. Aristóteles era un discípulo de Platón. Los elementos de su pensamiento iban de acuerdo con lo que Platón enseñaba, pero a su vez también iba en contra. Y algunas cosas que Aristóteles tomó de su pensamiento fueron acerca de Parménides y Platón, y algunas bases fueron el ser de las cosas sensibles. En él se entra en el mundo de los sentidos. También puede ser el no ser. El segundo es la explicación del ser de las cosas sensibles. Lo sensible es temporal, es cambiante y es esencial. Nosotros como seres humanos entramos en las cosas sensibles.
Confundir o difundir constantemente la esencia y la existencia. Tiene existencia propia y participación en la esencia. Participa de una esencia que lo hace nuestra persona y otra cosa. También somos una existencia y un espacio y tiempo determinado. Aristóteles afirma una distinción conceptual entre ellos y aunque a su vez establece una función y una distinción que es la esencia y la existencia. La esencia es lo que hace que un ser sea lo que es y no otra cosa. Nosotros somos la esencia y somos la existencia. La esencia que es lo que hacemos y la existencia porque ocupamos el espacio. El ser es una esencia y existencia. Yo les hablaré acerca de la filosofía de Aristóteles. Esto es más que nada, Aristóteles pudo hacer hizo cualquier objeción contra Platón, pero al final de cuentas él era su discípulo. Esto más que nada es porque Aristóteles se nutrió demasiado del platonismo, que es la relación que hay entre Parménides y Platón. Depende de Aristóteles, hizo 3 puntos acerca del platonismo. El primero se los voy a mencionar, que es el ser de las cosas sensibles es problemático. Esto es más que nada el punto de partida, es que no es el verdadero ser, sino es el ser en interrogante. O sea, como nosotros mismos, o sea, de una cosa parte una duda, parte otra duda, parte otra duda, y el ser se hace una persona interrogante. El segundo punto es el ser problemático que necesita una explicación. Esto es más que nada, la misma frase lo dice, que es el descubrir las cosas sensibles de lo temporal y lo eterno. O sea, de cuenta que el interrogante, o sea, la duda, se tiene que, ¿cómo se puede decir? Se tiene que descubrir para así poder llegar a una verdad, aunque nunca llegaremos a una verdad, pero se tiene que descubrir poco a poco con las mismas dudas que te vas haciendo. El tercer punto es Aristóteles. Aristóteles comete el error de difundir lo que es el concepto de entre la existencia y la esencia. El propósito de todo esto es traer las ideas de Platón y fundirlas en cosas reales, no basarnos solamente en lo artificial, sino en lo real. Entonces ese es como el propósito de Aristóteles, llegar a las cosas reales, depende de las ideas de Platón. Bueno, la verdad, como la vemos y sentimos. Bueno, mire, esto inicia, depende de las cosas, de cómo los vemos y cómo los sentimos. Esto es más que nada, se desglosan 3 elementos, que es la substancia, la esencia y el accidente. La substancia lo define como la suma de todo lo correlativo del objeto del sujeto en la proposición del sujeto en el juicio. O sea, por así decirlo, yo soy el sujeto y yo voy a entrar a un juicio para saber qué objeto es ese. Entonces esa es la substancia, es lo que engloba todo eso. La substancia es más que nada individual, es cómo nosotros lo vemos y cómo lo sentimos, dicho objeto. Bueno, todo lo que conforma la substancia también se le llama esencia. Es como lo que conforma la esencia, todo lo que decimos de la substancia, tanto los caracteres físicos, etcétera, etcétera. La esencia es la suma. Bueno, la esencia es más que nada la suma de los predicados, o sea, las predicciones que nosotros tenemos acerca de dicho objeto. Esa es la esencia. La substancia de cuenta que se basa de toda la esencia, y la esencia se basa de todas las predicciones que tenemos de dicho objeto. Con todo esto que expliqué, llegamos a que Aristóteles le da otro sentido a la substancia, y en el sentido de la totalidad de la cosa, con sus caracteres esenciales y accidentales. Es más que nada lo que trata de llegar Aristóteles, es de que todo carácter, tanto como dice ahí, esenciales y accidentales, conforman dicho objeto, y con esto podemos llegar a la filosofía de Aristóteles.
Buenas tardes, mi nombre es David Mancilla. Continúo con un pequeño subtema de la lección número 7, el realismo aristotélico. Mi pequeño subtema que me tocó fue la materia y la forma. Para empezar a explicar todo esto me voy a ir un poquito antes, porque Aristóteles nos dice que los principios de la realidad no están en el mundo intangible como creía Platón. Estos principios están en nuestro mundo, en el sensible. La realidad está sujeta al espacio y al tiempo. Entonces Aristóteles dice que las cosas tienen 4 cosas que lo conforman. A ver si me voy explicando. Yo existo, entonces soy un ser. Hay 4 cosas que me van a conformar. Por lo tanto, soy un ser. Y hay 4 cosas que condicionan mi existencia. Una de ellas, Aristóteles diría que estoy compuesto por materia. Estoy hecho de huesos, de músculos, de sangre, de cabello, de piel. Todo esto me conforma. Toda la materia conforma mi existencia. No solamente estoy hecho de materia, también tengo una forma determinada. Por un lado soy materia y por otro lado soy una forma que me diferencia de todos los demás. No solamente es mi silueta. Lo que Aristóteles entiende por forma es la esencia de cada realidad individual. Entonces es aquello que me convierte en un ser único y me va a diferenciar de todos los demás. Y a esta unión de la forma y la materia, Aristóteles lo conoce como heliomorfismo. El heliomorfismo es una teoría filosófica de Aristóteles que dice que estamos compuestos por las dos causas que acabo de mencionar anteriormente, la materia y la forma. Bueno, primeramente mi nombre es Carla Llanet. Y el mío es Carla Morales. Y nosotros vamos a hablar sobre teología de Aristóteles. Primeramente la teología de Aristóteles surge con Platón. Platón tenía distintas ideas de Aristóteles, eso lo podemos notar desde el inicio de otras lecciones preliminares que dice Morente. Como dice el nombre, el tema, la teología de Aristóteles se basa principalmente en un Dios que a continuación se les va a explicar. Nosotros conocemos un Dios que es el Todopoderoso, el que todos quiere, el que todo amado, Dios bondad. Entonces esta teoría se va a basar en esta lección, la teoría de Dios. Entonces, la teoría de Dios se desemboca principalmente la metafísica de Aristóteles y de ahí, como lo dijimos, la teoría de Dios. Como lo dice la metafísica de Aristóteles, él quiere decir que es muy distinto a lo que Dios piensa. Por ejemplo, se dice que Dios existe, entonces por lo tanto puede existir. Eso es lo que dice Aristóteles. La teología de Dios se concluye, y también concluimos con esta lección, sobre el párrafo que menciona la lección. Dios es llamado pensamiento de pensamiento, y con esto terminamos. Más que nada, ya para finalizar con mi parte, la teología de Aristóteles nos dice, como ya mencionó Carla, mi compañera, Dios es pensamiento de pensamiento, o sea, ¿qué significa? Que nosotros lo hacemos en cuanto a lo que nosotros queremos, y esto es todo por nuestra parte. Esperamos que les sea de importante ayuda y que se lleven algo con ustedes. Y sobre todo que haya quedado comprendido de acuerdo a lo que dice Morente sobre Aristóteles y su teología entre la existencia, que puede existir o no existir. También dice la lección sobre Platón. Platón le gustaba mucho lo que era Xenón con Elea. Entonces de ahí es donde saca esta teología de Aristóteles sobre la teoría de Dios. Por Platón es donde ya llega Aristóteles con sus dudas, sus cuestionamientos y sus palabras. Asimismo, dentro del movimiento tenemos que podría ser inmóvil a la vez, en este caso viene siendo inmaterial, y asimismo móvil pues viene siendo ya lo que no es lo material. Movimiento. Exacto. Y dice también que Dios es el acto puro, la pura realidad. Aquí también se menciona sobre que Dios debe ser acto puro, no debe de querer, no debe de bueno, para Dios solamente está en pensar, más no debe de querer, más no debe de tomar alguna otra cosa que no sea pensar, porque si no, no estaría en un pensamiento puro. Por ejemplo, eso lo da a expresar Aristóteles y más bien Morente como eso es lo que nosotros queremos de Dios, que sea puro, que piense de excelente manera, que lo tiene todo y que lo sabe todo. Menciona también que Aristóteles menciona que si Dios
quiere y toma otras cosas aparte de querer, no es un acto puro. Entonces por eso Aristóteles lo marca como acto puro, porque solamente se trata de pensar. Asimismo lo marca como acto puro, y esto nos conlleva a pensar que su realidad, su existencia y su llegada es pura, tiene que ser pura, o sea que no tiene ningún defecto, que su vida es exactamente perfecta, se podría decir excelente. El acto puro pone la posencia. Ok, el acto puro pone la posencia. Ponencia. El acto puro opone la ponencia. Y también se menciona sobre la existencia de la prueba de Dios, es tan cierta como de la que no existe, como ya les habíamos mencionado. Es tan cierto que puede existir una cosa como tan cierto que no puede existir. Necesitamos de pruebas. Entonces aquí donde nace la teología de Aristóteles, en las muestras, en cómo existió, si existe o no existe, en lo contingente y todo esto. Eso es lo que se relaciona en la lección que dice Morente de Teología de Aristóteles. Asimismo nos lleva a concluir que la teología de Aristóteles más que nada estudia lo que viene siendo un Dios en el que nosotros creemos o en el que no creemos, y nos pone asimismo la contingencia, que es eso que les digo, es más que nada el concepto de creer o no creer. Y ya está, depende de nosotros explicando creer o no creer. que para que algo exista cabe más bien la posibilidad de que exista o no exista. Por ejemplo, en mi punto de vista, esto nos va diciendo que es en cuanto a lo que nosotros pensamos e imaginamos y cómo lo vemos ser. Por ejemplo, nosotros sabemos, yo sé que ella existe porque yo la tengo en mi mente, o sea, yo sé cómo es ella, yo sé cómo es, cómo piensa y cómo actúa. Entonces lo que acaba de decir mi compañera, la existencia de Dios de algo implica necesariamente la existencia de Dios. Aristóteles tiene una palabra que es contingente. Contingente para él es aquello que podría existir y no existir. Entonces esto tiene relación con lo que se ve en la teología de Dios. Esto es lo que les venía diciendo, contingente, que el ser está en existencia y esa existencia podría ser necesariamente verdad o mentira, o sea que podríamos decir que de un 100% teníamos a la existencia de un 50 y a la no existencia en el otro 50, y esto nos conformaba un 100. ¿Qué nos trata de explicar esto? Que entonces la probabilidad de ambas cosas es la misma. Y ahora en nuestra vida actual se tiene, por ejemplo, como contingente las estrellas, la lámpara, el vaso, el mundo, los animales. ¿Por qué? Porque podría existir, más no existir. ¿Cómo se podría dar las estrellas? Nosotros las vemos, pero ¿cómo sabemos que tienen forma de estrellas, en forma de un triángulo? Eso es algo que no podemos comprobar. De ahí es lo que viene la contingencia. Nosotros le damos esa forma, ese color, tal vez hasta un tamaño que necesariamente no es el adecuado, pero de ahí nosotros le estamos dando esa existencia. Eso es a lo que Aristóteles se basa un poco. Se podría también relacionar con un amigo imaginario, lo podemos idealizar aquí, más no estamos comprobando si existe o no existe, pero nosotros lo estamos creando con nuestros pensamientos. Después también dice, existimos, pero podríamos no existir. Eso es lo que les mencioné con los ejemplos de nuestra vida. Nuestra existencia no es necesaria, son algunos productos, algunas cosas que existen dentro del mundo o dentro de la vida, sí podrían existir o no existir, pero aún así no serían necesarias, como por ejemplo lo es los productos que malgastan nuestro tiempo, que hacen que nuestra pérdida de tiempo existen, más no son necesarios. Asimismo, con permiso, asimismo nos dice que la teoría de Aristóteles, o más bien Aristóteles, nos dice que la existencia de la prueba de Dios es tan cierta como lo que no existe. Era lo mismo que les decía. O sea que nosotros teníamos un 100 y era 50 y 50. Entonces está en existe y en no existe. Y asimismo viene el movimiento, que nos dice que el movimiento es un prototipo de lo contingente.